Primero que nada, agradecido y muy afortunados somos acá en Meridiano de contar con el gran campeón José Piculín Ortiz, quien nos acompaña en esta entrevista de Meridiano, entrevista a una de las figuras históricas del baloncesto, no solamente de Puerto Rico, sino también de toda América Latina. Bueno, primero que nada, como le decimos, José, agradecido con esta entrevista y para poner en contexto un poco a la gente, ¿qué está haciendo en este momento José Piculín Ortiz? Sabemos que tuvo, después de su carrera, negocios también de materia de restaurantes, estuvo también dedicado a un momento Sí. a la política, pero ¿qué está haciendo en estos momentos? Bueno, ahora mismo estoy en función de, digamos, de médico, enfermero, un poquito de todo por la condición que me encontraron en el 2023 de cáncer colorectal, básicamente, pero fuera de ahí, pues hago mi podcast, como saben, el Goldcast, como manera de seguir de alguna manera involucrado, ¿no? Dentro de lo que hice por tantos años, pues me di a la tarea de lo que estudié, ¿verdad? Un poco y luego, pues nada, bien tranquilo, pero bien enfocado ¿verdad? En mejorar en la salud. Y justamente hablando de ese tema, sabemos que no es algo fácil, no es algo, por supuesto, Ujú. sencillo, y va más allá también de lo físico, también pasa mucho por parte mental. ¿Cómo justamente Claro has que sí. afrontado esta enfermedad? Sí, la mente es bien importante en cualquier enfermedad, en cualquier lesión, en cualquier situación de salud, ¿verdad? Claro, unos mucho más graves que otros, ¿verdad? Porque hay que ponerlo de esa perspectiva en las distintas, ¿verdad? Enfermedades, pero sí, con la mente bien positiva, con mucha fe en Papá Dios y bueno, pero sobre todo haciendo las cosas como se debe para buscar esa mejoría. Bueno, desde aquí, no solamente desde Meridiano, sino desde toda Venezuela, todos los fanáticos y amantes del baloncesto, nuestras oraciones también están con usted para su pronta recuperación. Así lo sepa y que de eso se va a salir seguramente con todo lo que se tiene que hacer. La salud siempre es lo primero y Dios siempre nos acompaña en esos aspectos. Claro que sí, agradezco siempre el apoyo, que los leo. Hay alguno que otro contesto, pero bien agradecido por las oraciones y por el apoyo. Seguro. Ahora ya entrándonos un poco más al tema netamente de baloncesto, Ujú, vamos a empezar primero por la etapa aquí en Venezuela. Su ujú. etapa con Guayquerías de Margarita, año 1997, un equipo de Guayquerías que ese año queda campeón después de mucho tiempo, un equipo que empezó la liga con una hegemonía increíble. Después pasaron muchos años, llega el 97, se gana ese título en el 97 y usted además es el MVP en las finales. ¿Cómo vivió usted justamente esa temporada? Y ya después vamos a empezar a adentrarnos en algunas cosas en particular. Bueno, mira, fue algo muy emocionante. Primero, llegar a las manos de Julio Toro como entrenador, que nunca lo había tenido, sí, salvo en la selección nacional de asistentes, etcétera, pero no había tenido la oportunidad de tenerlo como entrenador en jefe, ¿verdad? Dentro de un equipo. Entonces se me da esa oportunidad en ese momento y creo que fue una oportunidad muy buena. Primero porque jugar en la Liga de Venezuela sabemos lo dura que es, ¿verdad? Y cómo se manifiesta. Y entonces entendí yo que era una bonita oportunidad para ir y jugar un buen básquet allí. Hablando, y lo tenía como para un punto más adelante, pero ya usted mencionó Sí, Julio Toro. ujú, En sus podcasts también ha tenido la oportunidad de entrevistarlo. ¿Qué ujú. significó Julio Toro para José Picolín Ortiz? ¿O qué significa? Bueno, desde ahí comenzó una relación mía con Julio tan así que ya en el 99, cuando regreso de Grecia a Puerto Rico para establecerme acá del todo con los Cangrejeros de Santurce y la selección nacional,
pues tuve la oportunidad de ese seguimiento, pero básicamente a la pregunta que me hace, Julio para muchos de nosotros es eh, un maestro en donde su manifiesto siempre ha sido tener que los jugadores tengan los pies en la tierra, mostrándote una enseñanza tanto dentro del baloncesto como de vida. ¿Ve? Entonces, creo que para mí eso fue un bálsamo muy importante en esa ya, digamos, parte última de mi carrera, que fueron muchos años, ¿no? No fue que fue un añito o dos, fueron varios años del 97 para acá. Así que creo que esa oportunidad que tuve le saqué mucho provecho por eso, porque el gran maestro que él es en la realidad de las cosas, en mantenerte preparado en el significado de el básquet, pero también en el significado de la vida, que es bien importante. Y yo creo que eso fue algo bien primordial que yo quise, ¿verdad? Coger ese insumo total. Fui una esponja total en todas las palabras, todas y cada una de las palabras que Julio manifestó. Obviamente, tanto a mí allí en el momento como a todos los compañeros allí en Margarita. Hablando de Julio Toro, ¿algún recuerdo en particular, una vivencia en específico con él que tengas presente? Bueno, tengo muchísimos. Yo creo que Julio, de alguna manera, muestra mucho respeto hacia los jugadores, ¿verdad? Entonces, tiene esa parte positiva en cuanto al trato con el jugador, pero no deja de tener la línea por el medio, ¿verdad? Sí, voy a hacer esto como persona, pero en la cancha nos tenemos que, ¿ves? Matar. Y Julio, pues para eso yo creo que siempre fue muy exitoso en exigirle a los jugadores, ¿verdad? Ese esa entrega, digamos, y en adición, la preparación que hay que tener para poder jugar ese baloncesto de alto rendimiento. Perfecto. Viviendo en Margarita, ¿no? Una isla, usted también, otra isla, Puerto Rico. ¿Qué encontró en Margarita usted, tanto de su pueblo como de sus paisajes? Algo que recuerda también de la isla de Margarita en ese tiempo en Guayquería. Bueno, el calor de la gente, muy bueno, espectacular, y yo bien agradecido, primero que todo. Segundo, comer allí en la playita el pescado y comer unos mejilloncitos al fuego, allí después del partido, después de los entrenamientos, pues creo que fue algo bien, no sé, me encontré en una zona muy Castaway, ¿verdad? Como la película, digamos, ¿no? Llegando allí y hacer lo que nos gusta. En mi caso, pues a mí el baloncesto, pues ya tú sabes que me fascina, me fascinó y más jugando. Entonces, pues eso fue una experiencia inolvidable, la playa allí, tranquilo. Tanto lo que tengo aquí en Puerto Rico también, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no en Margarita si los tenemos aquí al ladito también? Y obviamente Margarita posee sus bellezas naturales impresionantes, como todo Venezuela. Es así, es así. Recordando ese equipo de Guayquerías, ¿algún compañero en particular que lo haya marcado de esa experiencia en el equipo insular? Bueno, mira, allí estuvo Choco, allí estuvo Pedrito Conde, mi amigo. Yo creo, estaba el que era profesor, ahí estaba Richard. eh, yo creo que yo con todos, yo tuve una experiencia muy bonita. Y siempre mi respeto a todos ellos porque, como te decía al principio con Julio, trabajaban muy honradamente y entendían el mensaje de Julio. Yo, pues por mi parte, ya fui preparado, ¿no? Ya yo estaba preparado porque venía de jugar allá en Málaga. Y entonces, pues yo estaba preparado, ¿no? De alguna manera, pero no por eso me quité, ¿no? Yo no voy a practicar, yo no voy a entrenar, no, no. Vamos para encima, que aquí vamos para adelante duro a dar lo mejor. Considero que, ¿cómo se llama el dueño? Ay, Tobar, señor Tobar. sí, el señor Tobal también
muy genuinos, muy humanos. Y creo que esa es la parte importante cuando hay una meta en común, ¿verdad? El buen trato, el respeto, la preparación, que es bien importante. Yo creo que eso manifestó mucho en nuestro proceder dentro de la cancha y en las series. Ahora, ya para ir cerrando esa etapa en Venezuela, ¿algún rival que le tocó enfrentar que era de esos complicados, de esos que daba falta ahí en la zona pintada, Y, tanto en la liga como en su etapa en la selección contra Venezuela también? Algunos jugadores que usted recuerde, venezolanos en particular. bueno, imagínate tú jugar contra Gabriel estaba en su, claro, estaba en una época ya, ¿verdad? Ya más maduro, ¿no? El Sí, mismo refuerzo que tenían allá en Maracaibo, ¿cómo se llamaba él? Que luego vino a Puerto Rico también, bueno, que jugaba, era palo, era puño limpio, y bueno, estaban también Víctor David, que después nos tocó con Caracas, ¿no? sí. Y creo que, bueno, los, pero muy retante. Esa serie, yo considero que esas dos series, semifinal y final, yo creo que marcó una, por lo menos en mí, como jugador, una serie como nunca quizás había jugado ¿verdad? Una detrás de la otra tan fuerte. Porque jugar contra allá en Maracaibo, fue Locaitero de Zulia, Sí, claro. el Sí, calor. fue poco a poco ahí acordándome. Pues marcó muy bien, una serie muy buena, pero gracias a Dios salimos airosos, ¿no? Pero no fue tan fácil como, ¿verdad? Uno acá ahora lo dice y hubo que labrar fuerte. Hubo que dar bastante. Hablando también, porque aquí también a través de la multiplataforma Meridiano tenemos y hemos también pasado la Liga Endesa, el baloncesto español, Sí, uno de los pocos jugadores en jugar en el Real Madrid y en el Barcelona. así es. ¿Cómo se sintió justamente el poder pasar por estas dos instituciones y después su evaluación en general y si usted cree que lo quieren más en un lugar que en otro? Bueno, yo duré más en uno que en el otro, pero considero que primero que todo reconocer el- la estabilidad, de jugar para esos dos equipos, ¿verdad? Se puede hablar de dinero, de todo el dinero que tengan, etcétera, pero considero que son clubes muy respetados, son clubes muy bien establecidos. En adición, tener la oportunidad yo de participar en los dos, pues fue una experiencia inolvidable. Todavía mantengo amistades allá y hice grandes amigos con los jugadores. Entonces, creo que jugar para esos dos clubes para mí fue lo máximo, ¿ves? Y como te digo, yo creo que tienen un compromiso muy alto, ¿verdad? Una vara muy alta, dentro del mismo, y el jugador que quiera ir a cualquiera de los dos tiene que ir bien preparado. ¿Qué es más fuerte, la rivalidad en Grecia o la rivalidad en España? Wow, pues mira, es que creo que Barcelona y Madrid ya son ¿verdad? Una asignación, digamos, no importa si en finales o no, pues siempre ha sido así, pero yo creo que la locura, digámoslo así, es mayor en Grecia. No creo. Los fans son mucho más, ¿verdad? Agresivos, más eh, entregados. En España igual, pero creo que es un poquito más leve el compromiso, de querer hacer muchas más cosas. Ahora, hablamos Venezuela, hablamos también de Europa, hablamos de NBA, porque también tuvo la oportunidad de jugar en la NBA, de jugar específicamente en Utah Jazz, acompañados de un tal Karl Malone y John Stockton. ¿Cómo fue también su experiencia dentro de la NBA? Mira, considero que en principio fue una experiencia buena el comienzo, jugar con estos dos jugadores que mencionas, Stockton y Malone, en adición a los demás, Bailey, Mark Eaton, que en paz descanse, Darrell Griffith, que todos sabemos que era un gran jugador en NBA, un tirador. Pues marca,
por lo menos en mí, la oportunidad que tuve, pues quise aprovecharla en lo máximo, aunque fue poco el tiempo, pero vamos a decirlo de esta manera, para mí la NBA es una liga más, ¿verdad?, en el mundo, eh, en donde obviamente los talentos son mucho, van mucho más allá, a pesar de que ya el resto del mundo le estamos haciendo un catch-up, esto digamos, ¿no? Y creo que el espacio mío que tuve por allí, pues a pesar de que fue un poco incómodo, después que se fue el entrenador Leiden, yo empecé los primeros 15 juegos. ¿Ve? Y de momento, pues Leiden decidió retirarse en noviembre y yo no tuve mucha más oportunidad. Pero así es este deporte. Yo considero que uno le cae bien a algunos entrenadores y a otros no, digámoslo así. Pero él quería que yo jugara de tres, en la posición tres. Yo siempre he jugado cuatro o cinco. Claro. No era mi negación no hacerlo, ¿no? Pero yo veía que el interés en tomar un poco de tiempo para el desarrollo, yo no tenía ese espacio. Yo necesitaba seguir jugando porque ya estaba acostumbrado a jugar, ya tenía 24, 25 años y creo que pues por eso le dije, no, mira, vamos a dejarlo aquí y nada, y me voy a donde comencé, que fue, ¿verdad?, en España y creo que, pero sí, sí, no te puedo negar que aprendí muchas cosas. Aprendí entrenamientos, aprendí preparación dentro de la cancha y pues agradecido a Dios por la oportunidad de estar allí, pero digamos la NBA son para unos y para otros quizás no. Claro. Y usted hablaba de Griffith, justamente en el primer partido que tiene contra los Chicago Bulls, Griffith Ajá. termina como máximo anotador un día que Michael Jordan mete 33 puntos. ¿Qué se sintió también enfrentar a Michael Jordan sabiendo la figura en la que terminó convirtiéndose MJ? Mira qué cosa que la primera vez que jugué contra Michael fue un fogueo aquí en Puerto Rico contra Estados Unidos para ir a Venezuela al Panamericano, al primer Panamericano mío, que fue el 83. Y por curiosidad, yo dándoles ahora esta entrevista con ustedes en Meridiano, pues Michael desde sus comienzos pues se sabía, ¿no? De alguna manera, claro, muchas cosas podían pasar en el camino que no le sucedieron, que para él pues no le sucedieron y marcó mucho en él pues su salud. Yo creo que eso a Michael le dio mucha ventaja en el sentido de su, como bien dice, en su rendimiento dentro de la cancha. Así que obviamente yo no soy pitonizo ni nada de eso para decir si sabía, porque yo no contaba ni que yo llegara a donde llegué, ¿no? Claro. Uno simplemente camina y hace el mejor esfuerzo para llegar a donde sea que uno llegue, pero con el esfuerzo propio. Pero sin duda, Michael es Michael y se sabía de su talento, pero se considera que no todo el mundo estaba, digamos, convencido. Sino él se convenció y siguió una trayectoria de trabajo, de exigencia fuerte y obviamente pues es el jugador que es hoy en día. Representar a Puerto Rico, porque también representó a su selección nacional, 5 AmeriCup o FIBA América, como se haya llamado, en ese momento un oro, 3 platas, un bronce, es decir, siempre estando allí en el podio. ¿Qué también se siente representar también usted a su país, Puerto Rico, que sabemos que también todo dentro del ámbito social, el tema con Estados Unidos siempre es importante? Entonces, para usted, vestir esa camiseta, ¿qué significó? Bueno, significa todo para mí. Siempre ha significado todo. Puerto Rico para mí siempre ha sido primero. Más aún cuando tenemos la oportunidad de, digamos, hacer lo mejor que hacemos y con esa camisa y ese país en la espalda, como yo digo, en una mochila, ¿no? Y hacerlo, pues es una responsabilidad bien grande, pero cuando las cosas se hacen bien, el peso no se, ¿verdad? No, digamos, no se siente. Y Claro. creo que para mí, pues, siempre orgulloso como puertorriqueño, ¿verdad? De hacerlo y de haberlo hecho y más aún, pues darle gracias a Dios por los resultados que hubo
mientras yo estuve ahí. Así que además de eso, pues también ganarle a Estados Unidos, pues el verdugo, como yo le digo, pues mucha mayor satisfacción. Claro. Ya para cerrar esta parte de la entrevista, ya después vamos a hacer algo más dinámico. No hay problema. Queremos saber qué significa Silvia Ríos, su esposa, en la vida de José Piculín Ortiz. Silvia Ríos lo significa todo. Silvia Ríos ha sido y es, digamos, además de mi esposa, mi compañera, eh, de todo este tiempo que en las buenas y en las malas ha dicho presente. Y creo que más allá, pues debo decir que es un ser humano excelente y en adición, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo una compañera que es top y yo la tengo en un podio mucho más alto que cualquier medalla de oro, imagínate tú, porque la verdad que eh, tenerla a mi lado pues ha sido algo muy grandioso, tanto en las dificultades, tanto de salud como, ¿verdad? Como personales. Y creo que acá le decimos es el roble que de alguna manera nos sostiene. Y yo pues, ¿verdad? Le tengo mucho amor y cariño y sobre todo respeto y admiración, porque es una profesional de muchos quilates, toda la vida lo ha demostrado y bueno, muy orgulloso de que sea mi esposa también.